Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Las Naciones Unidas está en bancarrota. El secretario general Antonio Guterres ha dicho la semana pasada que si los países miembros no se ponen al día con el pago de sus cuotas, no van a tener literalmente cómo pagarle a sus funcionarios. Tienen un tremendo déficit. Y esto es producto de que muchos países no están pagando sus cuotas a tiempo. Recordemos que las Naciones Unidas vive justamente de los Estados miembros que hacen sus aportes. El problema es que Estados Unidos aporta entre el 22 al 27% de este presupuesto. Es el país que más aporta, en definitiva, a las Naciones Unidas. Y el presidente Donald Trump, de a poco, progresivamente, se está retirando de muchos de los acuerdos más importantes que antes habían firmado con las Naciones Unidas. Así que la situación de Naciones Unidas hoy día es muy compleja, muy compleja. Y eso es lo que vamos a ver justamente en este video que he preparado el día de hoy para todos ustedes. Así que acompáñenme a ver esta importante información. Bueno, aquí tenemos algunas de la información que he preparado para ustedes. Esto es según The New American. Trump le dice literalmente a las Naciones Unidas que está en bancarrota en este momento, que busque dinero en otra parte. Que Estados Unidos no va a seguir siendo uno de los países que más está aportando dinero a esta organización. También les ha dicho literalmente que busquen la manera de reducir sus costos y se enfrenten a un desarrollo más sostenible de su propia organización. Se lo ha dicho no en esas palabras, pero en el fondo lo que está haciendo es decirles que recorten los costos y que sean una organización responsable. Los primeros que deberían dar el ejemplo aquí en el desarrollo sostenible son justamente ellos y deberían justamente poder desarrollar sus propios recursos en vez de estar constantemente pidiendo dinero. Es una organización limosnera internacional. Y vamos a ver un poco lo que dice este artículo. Frente a un agujero enorme en su presupuesto, las Naciones Unidas están implementando medidas de emergencia para evitar la falta de nómina y otras obligaciones antes de fin de este año. Se está diciendo que antes de fin de este año las Naciones Unidas no llegaría a fin de año con las deudas que tiene actualmente. Como era de esperar, los jefes de las Naciones Unidas están exigiendo que los contribuyentes de Estados Unidos y otras naciones entreguen más dinero ahora o enfrenten una catástrofe global. Si no se financian las Naciones Unidas, va a haber una catástrofe global. Eso es lo que están ya entrando en este tono literalmente de amenaza. Sin embargo, dice el artículo, incluso los funcionarios y apologistas de la ONU han criticado a la organización inflada por derrochar grandes cantidades de dinero en todo, desde lujosos viajes aéreos y hoteles hasta propaganda globalista que promueve su propia agenda. Trump reaccionó a las quejas pidiendo a la ONU que vaya a buscar dinero a otra parte. Se lo dijo literalmente. Según las estimaciones oficiales, sugieren que el gobierno de Estados Unidos envía más de 10.000 millones por año. Los contribuyentes estadounidenses pagan más que otros 185 Estados miembros a las Naciones Unidas combinados, todos estos juntos. Y a cambio de todo ese dinero, las Naciones Unidas ataca constantemente las libertades de los estadounidenses, mientras alaba y ayuda a los regímenes de asesinatos en masa y a los regímenes socialistas no los persigue. El déficit oficial de las Naciones Unidas es de aproximadamente $250 billones. En una carta dirigida a los casi 40.000 burócratas con sede en la Secretaría de las Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, un socialista radical, dio la voz de alarma sobre los números y dijo: los Estados miembros han pagado sobre el 70% del monto total necesario para nuestras operaciones de presupuesto regular en 2019. Se quejó. Esto, dijo Guterres, se traduce en una escasez de efectivo de 230 millones a fines de septiembre. Corremos el riesgo de agotar nuestras reservas de liquidez de respaldo para fines de este mes. Si la situación no mejora, las Naciones Unidas podrían incumplir los salarios de los empleados y los pagos a proveedores muy pronto. Sin embargo, Donald Trump no se ha conmovido por este lloriqueo, así que haga que todos los países miembros paguen, no solo Estados Unidos. Eso es lo que le ha dicho Estados Unidos, justamente el presidente Trump, a las Naciones Unidas. Bueno, aquí tenemos otro artículo justamente que dice cómo Trump está cumpliendo su promesa de recortar miles de millones de fondos desde las Naciones Unidas y la ONU está chillando como un cerdo atrapado. Ahora el secretario general de la ONU está pidiendo dinero. Tal vez debería atacar a todos los demás Estados miembros de las Naciones Unidas que regularmente se quedan cortos en sus contribuciones financieras anuales requeridas
pensando que Estados Unidos estará allí siempre para tomar el relevo. Aquí tenemos un gráfico que explica cómo se reparten estas contribuciones y Estados Unidos, evidentemente, en este gráfico de pelota está poniendo 674.2 mil millones de dólares. Es el 22 al 28% de los aportes totales para Naciones Unidas. Donald Trump ha presionado durante mucho tiempo por la reforma de las Naciones Unidas y la semana pasada advirtió que el futuro no pertenece a los globalistas, en una advertencia a los líderes de la organización. En diciembre también del 2017, Nikki Haley, entonces embajadora de los Estados Unidos ante la organización, anunció que el gobierno federal había reducido su contribución al presupuesto anual de la ONU en 285 millones, como informó Breitbart News. Así que le están cortando literalmente los fondos a las Naciones Unidas. Haley también dijo lo siguiente: les recordaremos cuando se nos pida que hagamos una vez más la labor de contribución del mundo a las Naciones Unidas, y lo recordaremos cuando tantos países vengan a pedirnos, como a menudo lo hacen, que paguemos aún más y usemos nuestra influencia para su beneficio. Estados Unidos no está dispuesto a seguir manteniendo a esta organización y obviamente les está recortando los fondos. En otro artículo muy interesante aquí muestra, justamente este es un artículo de Newsweek, que explica las Naciones Unidas está enfrentando la mayor crisis y podría quedarse sin dinero a fines de este año. Justamente en este gráfico, un gráfico de Statista, muestra justamente quién ha pagado las cuentas y quién no. Los países en verde son los que han pagado, los países en rojo son los que aún deben plata y no han pagado en su totalidad, y los países en amarillo son los que han pagado tardíamente. Esto es, por lo menos es hasta octubre 8 del 2019, según la misma fuente de las Naciones Unidas para elaborar este gráfico. Bueno, lo que Trump ha dicho en Twitter al respecto, y que nos ha conmovido por este lloriqueo según este artículo, él está hablando de que así que haga que todos los países miembros paguen, no solamente Estados Unidos. Están cansados de que les carguen solamente la mano a ellos. En la campaña electoral, por ejemplo, Trump señaló que la ONU no era amiga de la libertad ni de los Estados Unidos. También ha criticado repetidamente el globalismo y recientemente le dijo a la Asamblea General de la ONU que el futuro no pertenecía a los globalistas sino a los patriotas. Y la razón de ser de la ONU en este momento, la hipótesis del calentamiento global creada por el hombre, fue descrita por Trump como un engaño para beneficiar a la dictadura que esclaviza a China continental. Así que desde su victoria, ¿qué es lo que ha hecho Trump aquí? Ha asestado varios golpes importantes a las Naciones Unidas, incluso antes de que este bloqueo presupuestario. Por ejemplo, en 2017 la administración logró reducir el presupuesto de la ONU en $250 millones. Ese mismo año, Trump anunció que el gobierno de Estados Unidos se retiraría del Acuerdo de París de la ONU sobre el cambio climático. También se retiró de varios órganos claves de las Naciones Unidas, incluida la UNESCO, todo lo que tiene que ver con esta burocracia de la educación controlada por el totalitarismo en el fondo, y también del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, controlado justamente por estas mismas personas que nunca critican a estos regímenes que cometen estos asesinatos en masa, mientras ataca constantemente a los Estados Unidos y otras naciones que aún disfrutan de algunas libertades. Trump también rechazó una serie de programas, agencias y esquemas de las Naciones Unidas. Bueno, aquí lo tenemos. Eso es justamente lo que ha dicho el secretario general Antonio Guterres de las Naciones Unidas, que están quedándose sin dinero y que nuestro trabajo y nuestras reformas están en riesgo y que los Estados miembros no han estado pagando a la organización las platas, los dineros que le deben, y que si no van a pagar, el mundo va a estar justamente en riesgo. Así que esa es la situación actualmente con las Naciones Unidas. Bueno, ahí tienen la información. Literalmente lo ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Están en quiebra, se están quedando sin dinero y Estados Unidos, el país que más aporta, progresivamente se ha ido saliendo de esta organización, que en vez de perseguir a los países, y esto es lo que ha generado un gran enojo internacional contra esta organización, que en vez de perseguir a los países que realmente violan los derechos humanos, se alían con ellos
y constantemente están atacando a Estados Unidos, que es el país que más les está dando dinero para poder subsistir. Eso es justamente lo que han hecho. Y a la vez agarran estos fondos de los otros países y con la misma plata que pagan aquellos que pagan los impuestos, van y promueven políticas de subversión ideológica para destrozar los mismos países y para ir en contra de la libertad de expresión, ir en contra de los derechos humanos de las personas que viven en esos países que están pagando. Y los países que más violan los derechos humanos, nada. Esos países son los grandes amigos de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque evidentemente es una institución que ya es un dinosaurio y claramente están aliados con los malos de la película, con aquellos que no respetan la autonomía de otros países, con este discurso anti-libertad de expresión, con esta manera sigilosa de meter el socialismo internacional, el globalismo a toda costa. Porque en el fondo lo que está haciendo las Naciones Unidas es justamente eso. Están usando todo este tipo de políticas, la Agenda 2030, justamente para ir en contra de las libertades de las personas y para establecer la agenda justamente de los globalistas. Así que de alguna manera están pagando lo que se merecen. Podrían tener esa misma disposición para poder generar sus propios recursos. Esto se podría hacer de muchísimas maneras. En parte, al menos autofinanciarse. Sin embargo, no es así. Dependen justamente de que paguen los Estados miembros sus cuotas y nada más que eso. Para engordar a esta organización, para engordar justamente a estas personas para que vivan una vida lujosa. Ya se hablaba en los artículos de la cantidad de funcionarios que se han reportado que tienen casas de más de $1 millón, de lo jugoso que es un puesto en las Naciones Unidas siendo prácticamente un incompetente, simplemente abrazando la agenda, habiendo hecho algo por la agenda, inmediatamente son premiados justamente con estos puestos, para hacer estas momias ahí de las Naciones Unidas. Eso es lo que estamos viendo, una institución totalmente decadente que se está encargando sistemáticamente de destruir los derechos de las personas tal y como los conocíamos y además de llevar al mundo a un estado de retraso total y destruir todos los logros que habíamos tenido como sociedad que han costado mucho esfuerzo, han costado mucha sangre. Esos logros están siendo todos destruidos. Yo creo que por eso justamente, y no me cabe la menor duda, es que Donald Trump se está retirando progresivamente, les está cortando los fondos, los está de alguna manera ahogando financieramente, que es lo que muy bien sabe hacer Donald Trump negociando, y les ha dicho literalmente vayan a buscar dinero a otra parte. Eso es lo que tenemos hoy día, esa es la realidad de esta situación. Bueno, compartan este video, esta información es un triunfo. Denle like si les gustó el video. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.